¿Cómo está mi gente? Buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es José, estamos en Maratón Geek. Ahora vamos a hacer la review del episodio número 8 de Así Aprenderás, esta gran serie que estamos viendo y observando y disfrutando en la plataforma de Netflix. Contra de 10 episodios, ya hemos hecho la review de 7, en este caso vamos a ver del octavo y me falta ver el noveno y el 10º episodio. Cada uno de los episodios estoy subiendo en mi canal de YouTube en formato de short los mejores momentos. Así que si quieren disfrutarlo, pásense por ahí. De ahí lo pueden disfrutar. Una gran serie desde el primer episodio hasta el actual que estoy viendo. Me han parecido increíble. Ahora vamos a hacer lo que es la review del octavo episodio. La verdad es que con un escaso muy interesante, donde podemos ver una madre que sobrepone sus intereses a los de su propio hijo, donde le impone una meta posiblemente inalcanzable y que hace sufrir a su hijo de forma muy exhausta, poniéndole las expectativas muy por encima, cargando un peso de que no debería cargar, y donde vemos la responsabilidad que conlleva la influencia materna obsesiva, porque sin lugar a dudas es una influencia materna obsesiva, donde la madre literalmente le impone un estándar de calificaciones, de presencia, un objetivo de vida que su hijo nunca se planteó. Literalmente desde que creció tiene esa meta fijada, y podemos ver que su hijo poco a poco se va desgastando, tanto física como emocionalmente, al punto tal de recurrir a medicación para obtener mejores resultados en términos académicos. Un gran episodio, lo disfruté. Las interpretaciones de la madre, del hijo, me parecieron increíble. El entorno donde se desarrolla también me pareció increíble. La competitividad en escuelas educativas de élite también me pareció increíble. Vemos la lucha constante y la presión que reciben cada uno de los estudiantes también me pareció increíble. También podemos observar no tan solo al joven, sino también podemos observar lo que conlleva las aspiraciones de la madre, donde la inspección por parte de la OPDE impide posiblemente la muerte del joven o suicidio, porque yo calculo que a través de la medicación o a través del sufrimiento psicológico que vivía, iba a terminar su vida tarde o temprano. Lamentablemente es así. Podemos ver a una madre totalmente obsesionada, imponiendo cada uno de los criterios de la vida de su hijo, al punto tal de saber a qué hora debe despertarse, a qué hora debe dormir, qué debe hacer en todo momento. Por supuesto que es normal que una madre se preocupe por su hijo, por supuesto que es normal que una madre exija a su hijo, pero no de forma tan obsesiva, no de forma tan tóxica o dañina para el hijo. Porque sin lugar a dudas, a lo largo del episodio podemos ver que el propio hijo en ningún momento pone un pero, siempre está predispuesto a lo que su madre quiera y a que su madre diga, él lo hará, incluyendo someterse a consumir medicación, por supuesto que no recomendada ni para él ni para nadie, porque conlleva un daño físico muy importante. Entonces, comenzamos. Vamos a hacer la review con spoiler, disculpen, sin spoiler, y después con spoiler, y un breve análisis de lo que conlleva cada uno de los personajes de este episodio. Me pareció muy bien llevado adelante por parte de la interpretación de la madre. Me pareció genial. La interpretación de la madre me pareció genial. El hijo también me pareció genial, principalmente al final. De la mitad en adelante me pareció la interpretación del hijo muy copado. Pudimos ver el entorno social, cuál es la atmósfera, la cúpula de élite en el cual uno se debe manejar, cuáles son las expectativas de vida, porque inclusive ellos mismos dicen, desde el momento que nacen, hacen un programa de 20 años para que su hijo reciba la mejor educación, los mejores, como se dicen, entrenadores, sé que no es entrenadores, pero no me acuerdo en este momento la palabra, para recibir una buena capacitación ante cualquier tipo de evaluación educativa y sacar las mejores notas. No sirve ser el segundo, no sirve ser el tercero, únicamente sirve ser el número uno, y con ello deben vivir. Su madre
lo lleva a vivir justamente al lado de una escuela prestigiosa, alejándolo de su padre y totalmente sometido a la educación. Literalmente su madre vive únicamente para que su hijo sea un médico y su hijo vive bajo las expectativas que su madre le impone y lucha constantemente para obtener los resultados que ella espera. Muy copado, muy copado. Ahora vamos a hacer la review con spoiler, episodio a episodio, frame por frame, y vamos a disfrutarlo entre todos. Vuelvo a repetir, en el caso de la OPD, ¿cuál es el rol que cubre la OPD? En la OPD básicamente recurre a una evaluación toxicológica en todos los establecimientos educativos. Dentro de esos establecimientos educativos, uno de ellos dice que no lo va a hacer, no lo va a imponer debido a las pruebas evaluatorias y los resultados que pueden llegar a tener. Eso conlleva a que la OPD literalmente envíe inspecciones, envíe una inspección y nomás llegar a la OPD a ese establecimiento educativo se encuentran con un alumno que está desmayado por el uso excesivo o la sofocación de estrés que puede llegar a tener debido a las pruebas y al estudio recurrente. Así que ello conlleva una evaluación constante a que todos los alumnos, desde los más cualificados hacia abajo, hagan pruebas toxicológicas y podemos ver cuáles son las consecuencias. Podemos conocer el papel de la madre, del hijo, del padre y podemos ver lo que son el entorno. La OPD se va a encargar de, en este caso, de alejar al hijo de la madre para tener un apoyo psicológico muy importante y también se va a encargar de la madre que sufra lo mismo que sufrió su hijo para cumplir el estándar, es decir, que la madre, si quiere que el hijo vaya a la Universidad de Medicina para ser médico, la madre debe tener la misma perspectiva, que no viva a través de su hijo, sino que ella misma intente hacer lo que le impone a su hijo, lo que conlleva a un estrés psicológico muy copado, a vivir lo que sufre la víctima en este caso. Según indicios, vamos a poner también de vuelta sí, está puesta según indicó la Oficina de Protección de Derechos Educativos, podemos ver acá, la oficina afirmó que el objetivo era detección y tratamiento, a ver, ¿qué más dice? De anomalías renales y afecciones relacionadas con la diabetes. Por la controversia, varias escuelas no participaron. Podemos ver que una de esas escuelas es una de las más prestigiosas, porque mi madre quería que fuera ahí. Este es el último examen que cuenta para la admisión a la escuela de medicina. Podemos ver aquí un joven, podemos ver aquí cómo llega a la OPD, podemos ver al amigo Wandeon viviendo. Posiblemente no nos confirma si fue o no, simplemente le dijo que decidió no ir a este establecimiento educativo porque no era divertido, porque no lo hacía feliz. Podemos ver aquí, ya se los dije, esta escuela es la más que envía estudiantes de medicina. Así, básicamente, esta clase junta a los mejores estudiantes. Esto es la clase S, podemos ver aquí. Y podemos ver aquí este estudiante, ya por ver esos ojos, podemos ver que está totalmente ido. Podemos ver aquí estos rasguños que eso mismo se hacen debido a la adicción. Qué copado. Y podemos ver, esto nos recuerda el episodio, ¿cuál fue? ¿El número 5 o el número 6? Creo que fue el número 6, ya me olvidé. Pero podemos ver cuando la joven que era adicta también se hacían los mismos rasguños. Podemos ver aquí las consecuencias de utilizar un narcótico que no es recomendado, que podemos ver aquí como en cierto modo vive alucinando. Pero lamentablemente cuando uno baja la realidad podemos ver que está sufriendo. De una se desmaya. Vemos aquí cómo este rostro totalmente exacerbado, únicamente con el objetivo de hacer la prueba, hacer la evaluación. En ningún momento piensa en su bienestar, en ningún momento piensa en él mismo, simplemente piensa en la evaluación, en la prueba que está haciendo y cómo poder conseguir las pruebas. Esto me pareció también muy copado. Podemos ver atrás que nadie se preocupa por él, nadie se levantó la vista ni siquiera para observar qué es lo que pasaba. Literalmente todos se quedaron observando. Podemos ver aquí que se desmayó, mientras que ven clase 6. Detengan el examen ahora. Y podemos ver aquí posiblemente a este personaje que está llegando.
a la madre del estudiante que se desmayó. Mi hijo no va a poder hacerlo hoy. Podemos ver aquí el examen con la sangre arriba del examen. Y podemos ver aquí que lo primero que hace la madre no es preguntarle si está bien, sino preguntarle por el examen. ¿Cuánto avanzaste en tu examen? Y podemos ver aquí que lo niega. Pero mamá, aquí te traje más medicación. Con esto te vas a sentir mejor. ¿Podemos ver si podemos ver la pastilla? Podemos ver aquí. Y podemos ver aquí la pastilla que ya conocemos de los episodios anteriores. Vemos un narcótico que está llegando a los establecimientos educativos. Y esta es una de las pruebas. Y la propia madre es la que lo entrega. Es la madre quien le da. Aguanta un poco más. Vemos al hijo volviendo a retomar para tomar la evaluación. No obstante, la OPD llegó para hacer los respectivos exámenes psicotrópicos, los respectivos exámenes en contra de cualquier tipo de estupefaciente que pueda llegar a tener. ¿Pudiste terminarlo? Entiendo. Voy a la escuela ahora mismo, llevo a las otras mamás. Y podemos ver aquí cómo los alumnos llegan de la nada. ¿A dónde creen que van? ¿No escucharon el análisis? No obstante, podemos ver que aquí el grupo de madres, podemos ver que son de alta sociedad. Podemos ver cómo se enfrentan directamente a la OPD. Principalmente esta figura, la madre del protagonista que vamos a ver hoy. Y podemos ver otras madres que conllevan el grupo de estudios niveles. El grupo de élite de estudiantes. No tenemos armas ni espadas, pero todos estamos aquí en guerra. Esta prueba incluye un control antidrogas. Antidrogas está insinuando que nuestros hijos usan drogas. No son iguales. Para mí todos se ven iguales. Esta parte me pareció genial, diciéndole la cara a lo que son en este último año, el año más importante. Ha sido aprovechado. Podemos ver aquí. Los enviamos a tutorías, contratamos asesores. Si quieren hacer su análisis, mejor luego. Es Down. ¿Cree que puede manipular a las madres de aquí? Justamente lo que hacemos para que no muera nadie. Lleven a sus hijos ahí hoy, antes de las clases de mañana. Si no lo hacen, a ver, habrá consecuencias que no podrán manejar. Esta me pareció muy bien hecho. Muy bien hecho. Esta parte me pareció también interesante. Podemos ver aquí cómo se desarrolla la trama secundaria y la que conlleva toda la trama del episodio de la temporada número 1. Veremos si no sea una temporada número 2. Pero podemos ver aquí que tenemos un estudiante que anteriormente había fingido esa llanto, esa falta pedida de disculpas hacia el inspector Wang Xin y ahora está delante de esta figura política contraria al Ministerio de Educación. Vemos aquí mismo que se notifica que un estudiante bajo régimen de protección educativa fue agredido en la penitenciaría, en la prisión. Y podemos ver aquí que hay mucho en juego. Esta parte cómica también me pareció interesante, muy entretenida. Y podemos ver aquí cómo poco a poco se van desarrollando las pruebas, cada uno de los estudiantes. Esto me pareció muy heavy. Podemos ver vemos una madre. Ya me siento mejor. La verdad, primero que lo escucho preguntándole qué son. Dice que fue por correo, revísalo. No obstante, vemos que revisa la nota y podemos ver aquí que es el pedido de disculpa sincero por parte del hijo por no cumplir la meta, los objetivos impuestos. Podemos ver aquí, si no podías resistir la situación, al menos tomaras bien tu medicamento. No te sientas pena por tu madre. Vemos esta frustración. Vemos estos ojos de rabia. Esta parte me pareció muy heavy. Literalmente no vemos acá una madre observando a su hijo. No estamos viendo eso, sino viéndose ella misma, no cumpliendo los objetivos, cuando el hijo es una persona diferente. Vemos acá. Por eso digo que la interpretación de esta actriz me pareció genial. Lo hizo muy bien. Y su hijo vemos como en cierto modo sintiéndose un fraude, sintiéndose decepcionado, sintiéndose literalmente una basura, tiene esto. Posiblemente acá el culmine de la desesperación. Yo cuando veía el episodio pensé que iba a saltar, pensé que se iba a suicidar, se iba a quitar la vida, pero vemos que no. Quiere estudiar medicina en la universidad. Podemos ver aquí es donde empieza. Esto me pareció muy copado. Vemos a la madre llegando a recibir tutoría para saber qué es lo que necesita su hijo para ser médico. No obstante, podemos ver aquí que la persona que se encuentra no es una persona cualquiera. Podemos ver que aquí esta persona le dice las verdades, que aunque su hijo sea un brillante de donde viene, aquí mismo no es nadie, no es más de lo común.
Los hijos se preparan desde que nacen, tienen un plan de 20 años en términos de capacitación, en términos de academias, en términos de tutorías, en términos de evaluaciones constantes, en términos de trabajos, digamos, de referencia, en términos de trabajos solidarios. O sea, reciben mucho desde que nacen, se planifican cada uno de los años, cada uno. Y podemos ver aquí que su hijo es su hijo. Quien crees que es muy brillante, lamentablemente no lo es. ¿Usted sabe cuándo empieza a preparar a un niño de medicina en Gundam? Esos niños desde preparándose toda su vida. Ya debería haber terminado el plan de estudios y estar practicando. Y eso cuenta de lo atrasado que está y mucho de lo que le falta. Podemos ver aquí la perspectiva de los... Es el cuestionario de los chicos de Down. Y podemos ver aquí, se da cuenta de que lamentablemente su hijo no está a la altura. Continuamos. Decide mudarse a te podría llegar a decir, una casa o un departamento para ellos dos, literalmente, porque el marido lo dejan aparte, para la madre y para su hijo, y que se centre plenamente en los estudios. Y ahí empieza posiblemente la pesadilla para él, donde podemos ver que ni si la madre se sienta a esperar los resultados y que esté estudiando todo el tiempo, únicamente tenga un objetivo en la vida, que es ser doctor. Por eso debe estudiar, comer únicamente lo necesario, que estimule su concentración. Y podemos ver más. Lo estoy investigando, no te preocupes. Y podemos ver aquí que se empieza a mover para tener contactos. Lo más importante son los contactos e influencias de lo que pueda llegar a tener. Podemos ver aquí la figura de la madre, constantemente, en cierto modo, ayudándolo, pero en la oscuridad, imponiéndole un régimen muy tóxico hacia parte. Y podemos ver por parte de él que se siente en cierto modo responsable y que quiere estar a la altura del sacrificio que supuestamente están haciendo sus padres. Podemos ver aquí esta figura que va a ser determinante a lo largo de la serie, a lo largo del episodio, porque podemos ver aquí que es la persona que tiene los contactos, influencias y principalmente los nombres de los tutores que pueden llegar a poder capacitar a su hijo. Mientras tanto, como es nueva, decide hacer las tareas, ser la sirvienta de la mamá y continúa este ciclo de estudio constante. Vemos aquí mismo que esto es muy copado. Ante la falta de concentración, ante la falta de cumplimiento de objetivos, deciden darle medicación con TDAH, medicación que le ayude a concentrarse. No obstante, podemos ver aquí que todos los estudiantes que estaban en la clase S, principalmente, podemos observar acá, tienen rastro en la orina de esta medicación que no está reglamentada. Es una medicación ilegal. Por las madres lo usan porque dicen que ayuda a sus hijos. En concreto, el metilfenidato se clasifica como una sustancia psicotrópica controlada. Así que todos ustedes, esto me pareció muy copado, donde lamentablemente la madre observa que no obtiene el 100, no es el número 1, sino el número 2, el número 3. No obstante, la madre decide buscar otra solución, buscar una droga aún más potente. Recurre a una red de mamás. Podemos ver aquí, recurre a un narcotraficante, un dealer, para obtener drogas. Y podemos ver aquí claramente cómo está contenta, cómo ella misma se ve como su propio trabajo obtiene los logros, los frutos de su trabajo. No obstante, vemos que vive bajo ese criterio catastrófico. Esta parte podemos ver acá cómo está sumido en la desesperación debido al consumo de drogas que provocan una gran adicción. Esta parte también me pareció muy cómica. Podemos ver acá cómo en cierto modo el hijo le intenta sacar las drogas a la madre, cómo luchan en sí y cómo le impiden tomar más medicación, más droga. Me pareció muy copado, chavales. Vamos a avanzar un poquito porque si no nos vamos a quedar mucho. Podemos ver acá, algo te ayuda a concentrarte al TDAH y lo notifica. ¿En serio no lo sabía? Pregunta clave. A lo que la madre, claro que sí. Constantemente podemos ver acá cómo pierde sangre, cómo se va deteriorando psicológicamente y físicamente, y lo culpa a ella. Era para proteger la vida de Kyung-chul. Y este es el justo momento más importante de su vida. Vemos cómo literalmente
no le importa cómo está. Si tanto le gusta la medicina, esto es clave. Estúdiela usted, eso es clave, chaval. Eso es clave. Para mí, eso es clave. Si tanto te gusta la medicina, no vivas por otros, vive tu vida. Sé tú la médica. Vemos cómo, en cierto modo, el estudiante, vemos cómo sufre el síndrome de abstinencia. Y podemos ver acá el castigo que le impone el inspector Wang Xin a la madre. Si quieres ver a tu hijo, únicamente tienes que pasar el examen de ingreso a una escuela de medicina, a la Universidad de Medicina. Y vemos aquí el exhaustivo cronograma de estudios que tenía el hijo y ahora va a ser impuesto hacia ella, levantándose a las 4 de la mañana y durmiéndose a la 1 de la mañana, es decir, durmiendo 3 horas diarias. Y podemos ver aquí que el inspector Wang Xin, esta parte me pareció genial. Esta parte me pareció genial, como vemos acá a la madre, me pareció genial. Y en cierto modo podemos ver a la madre hostigada, pero la verdad es que viva el mismo sufrimiento que sufrió su hijo, ya era de despertar. Lo hizo muy bien esta actriz. La verdad me pareció increíble el tratamiento. Podemos ver acá al hijo, en cierto modo, cómo vive sufriendo. Y vemos acá el síndrome de abstinencia. Puede conseguirme esas pastillas. Vemos acá cómo se pone ante la adicción, ante la provocación. Lamentablemente está sufriendo. Muy bien. Continúa con el síndrome de abstinencia y podemos ver a la madre totalmente sofocada. Esta parte, observando hacia afuera. Y podemos ver a la madre. Cada vez que quería morirme, tomaba las pastillas. Y ahora que tienes todo, vemos de cierto modo cómo es el hijo muriéndose por dentro. Pero decide tomar la pastilla para poder vivir. Pero podemos ver más y más. Vemos el desarrollo por parte de la madre, del hijo. No vimos las consecuencias de qué le ocurrió con el resto de estudiantes, si fuera o no. Esta parte me pareció genial. Esta idea del concepto de que ella fue la que le impuso la idea de que fuera un médico desde niños. ¿Qué serás en el futuro? Y tiene la pregunta. Y vemos como dice, vas a ser doctor. Eres un buen chico, ¿verdad? Vemos que le dice, siempre haces todo lo que te digo. Vemos que él le responde que sí. Vemos cómo vive con esa constancia, pero no es así. Para mí, vemos con ese concepto de que bajando la vista fue porque hizo lo que imaginé, que era lo que tenía que hacer. Y esta es la parte más copada, porque sin lugar a dudas, descubrir qué es lo que quiere él mismo, descubrir qué es lo que quiere de su vida, qué es lo que le gustaría hacer y qué es lo que no le gustaría hacer. Esto también me pareció muy entrañable, donde la inspectora Han Rin subestima al inspector Gandao, diciendo que están leyendo un libro para niños. Pero podemos ver acá que lee el libro para niños y termina gravemente afectada. Vemos por acá, esta parte me pareció genial, cómo termina cayendo en lágrimas ante el libro Tristeza. Vamos a salir. Y tenemos el primer encuentro después de los eventos de la sobredosis o la posible dosis de separación que han tenido. Y podemos ver acá muy clave la decisión que toma el hijo de vivir su vida. Vemos acá que el hijo tomó la decisión de no hacer la prueba, no estudiar, no hacer nada. Vemos acá, a ver si podemos verlo más. Sí, dime, no voy a estudiar medicina, esta es clave, esto es clave para el desarrollo, me pareció muy copado. Voy a hacer el examen el año que viene. Vemos qué es lo que es. Pero ya no, este año no. No quiero seguir viviendo así. Te juro que no tenía de qué hablas. Ni estudie medicina. Esta parte clave. Esta parte es una pregunta. Todavía soy tu hijo. Si no cumplo las expectativas, si no cumplo las metas que me impones, voy a ser tu hijo. Y vemos como que no te vayas. Vemos claramente que hay una disociación por parte de la madre, como ve a su hijo como un método de obtener un estilo de vida que ella sueña que podría llegar a ser o tener, pero vemos acá que totalmente equivocado. Sobrellevando primero el bienestar psicológico, el bienestar físico, el bienestar social, únicamente viviendo con un objetivo, me pareció muy bien llevado adelante. Y esto me parece lo más copado, cómo en poco a poco se va cerrando el círculo. Vemos cómo existe una droga, un estimulante, que está dando vuelta dentro de los centros educativos. Desde hoy la OPD realizará pruebas antes de los exámenes. ¡Qué bien hecho! Y esto me pareció muy copado. Estamos jodidos. Podemos ver acá que existe una interacción por parte del preso que anteriormente había asesinado y por parte de este personaje. Este, si no me equivoco, es el que entregó la droga a la madre. Y esta parte podemos ver acá una conexión entre la madre
Entre la ex esposa del inspector Han Wan-Shim y las drogas, podemos ver acá entre un estudiante y estos chavales. Pero podemos ver acá y observar que el amigo, quien anteriormente había sido metido preso por la muerte de la docente que él mismo había asesinado, vemos acá mismo que va a salir en libertad gracias a un favor del político oponente del Ministerio de Educación. Algún día podré perdonar a Yoon Cheol. Vemos muchas cosas más. Sin lugar a dudas, hay una trama en conjunto que va a rodear toda la temporada. Vemos que hay dos posibles destinos: por el lado político del oponente del Ministerio de Educación, y por otro lado la trama de la droga, de las sustancias que está dando vuelta y circulando dentro de los establecimientos educativos. Muy bien llevado adelante. Y podemos ver acá el rostro de una persona que va a salir en libertad. Podemos ver una persona que decía arrepentirse, pero claramente no es así. Así que, chavales, esto ha sido la review del episodio número 8. Falta el 9 y falta el 10. Esos dos episodios. Vamos a seguir disfrutándolo. Posiblemente mañana lo suba y posiblemente continúe, chavales. Ha sido un gusto, un gran episodio y una gran temporada hasta ahora. Así que nos vemos en la próxima, gente. Ha sido un gusto. Nos vemos. Por favor, si llegaron hasta acá, no te olviden de seguirme, suscribirte para más contenido. Nos vemos.